Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a Nébula, el espacio donde las historias cruzan la frontera entre lo cotidiano y lo inexplicable. En el episodio de hoy abrimos las puertas de un lugar donde la vida y la muerte conviven en cada instante: los hospitales. Pero esta vez no hablaremos de diagnósticos ni de medicina, sino de aquello que las luces frías de los pasillos no siempre logran ocultar. 3 enfermeras, testigos silenciosas de incontables noches de guardia, han decidido compartir con nosotros los fenómenos extraños que marcaron su labor. Susurros donde no debería haber nadie, presencias que se sienten antes de verse y acontecimientos que desafiaron toda lógica. Prepárate para adentrarte en historias reales, narradas por quienes las vivieron. Esto es Nébula y hoy exploraremos el lado oculto de los hospitales. ¿Estáis listos para escuchar lo que ocurre cuando el reloj marca la hora más oscura? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un poquito quizás resfriado, un poquito tomado la voz que tengo porque hemos de decir que hemos pasado un poco la gripe. Sí, hemos. ¿Hemos? ¿Raúl Sacrest? ¿Hemos? Bueno, aquí en casa hemos pasado gripe. Es verdad que Patricia Alonso ha pasado fiebre y todo. Patricia Alonso ha estado poseída por el espíritu de la gripe. La gripe A. Esto ha sido horrible. Un infierno, os lo juro. Así que nada, que hoy nos perdonáis un poquito esta voz más nasal, podemos decir así, o quizás un poco, bueno, con los síntomas que se denota, pues este frío aterrador que ha entrado en España. Y sobre todo pues que los cuerpos de alguna forma reaccionan de esta forma. Pero bueno, hoy tenemos un temazo, yo creo que nos metemos de lleno a profundizar en unos fenómenos de frontera y narrados incluso por propios profesionales. Además hay que decir profesionales, como siempre digo, del ámbito de la ciencia. Eso quiere decir que están un poco exentos o deberían quizás estar exentos de lo que sería todo tipo de creencia. Pero más allá de todo esto, aparte de resfriado, buenas noches, Patricia Alonso. Buenas noches otra vez, buenas noches familia nebulera. Hoy me vais a tener que perdonar la voz, pero como os he dicho, Chucky ha entrado dentro de mí y no quiere salir. Vamos, que llevo aquí ya casi una semana y esto es horroroso, ¿no? Menudo ocupa tengo aquí metido, madre mía. Y sí, hoy el programa de hoy, bueno, pues es un programa un tanto especial, ¿no? Además porque nos lo habéis pedido vosotros. Porque después de la gran aceptación que tuvo aquel otro programa que hicimos también con enfermeras y con profesionales médicos, Fundación Alba y el Hospital San Miquel,
Habéis sido muchos los que nos habéis dicho que por favor que hiciésemos otra parte, y bueno, pues como ya sabéis que Raúl tiene ahí sus maravillosos archivos secretos, pues le he hecho un poco tirar de ellos y he dicho, venga, vamos a dar el gusto a nuestros oyentes. Los expedientes secretos, porque fijaros que esta investigación predomina como base, hemos dicho, Fundació Alba Hospital de Sant Miquel, y claro, tuve constancia en su momento, en Barcelona, de que ocurrían fenómenos paranormales justamente en aquel lugar. Y lo principal fue intentar hablar con profesionales, y como aquí narramos en Fundació Alba Hospital de Sant Miquel, todo aquel que no haya escuchado el capítulo puede ir para atrás en estos episodios de Nébula y encontrarlo tranquilamente y escucharlo, qué es lo que comentaban también aquellas enfermeras. Y estando en aquella disposición de hospitales, porque Fundació Alba Hospital de Sant Miquel fue un antiguo hospital, hoy en día es un geriátrico, me hice muchas preguntas, y entre ellas, esas preguntas fue ¿qué pasaba en los hospitales? Un lugar donde la muerte tenía un punto álgido, podemos llamar así. Siempre se había dicho que en hospitales que estaban abandonados, que hoy en día, pues bueno, como en Tarragona hay uno que se llama La Sabinosa, que está, digamos, pues bastante destruido, y que durante mucho tiempo diferentes grupos, pues que van buscando las psicofonías, imágenes y ese largo etcétera, siempre han estado trabajando en estos lugares, obteniendo muy buenos resultados, las cosas hay que decirlos. Aquí los escépticos evidentemente dirán que son ruidos que pueden venir de fuera porque es un sitio destruido, pero bueno, no voy a entrar en esta dinámica, sino que en aquel momento pensé, si en hospitales como Fundació Alba ocurrían fenómenos, en residencias geriátricas incluso ya había escuchado que también ocurrían fenómenos, porque aquí creo que no he contado yo la experiencia que tuve una vez en Piera, una experiencia que tuve cuando yo vivía en Piera, muy cerquita de Montserrat, pero bueno, a lo que iba es que sí que es cierto que pensé, ¿por qué en los hospitales actuales o si ocurre o no ocurre nada? Puesto que los antecedentes que tenemos de antiguos hospitales o edificaciones, al parecer, sí que tenían esta clase de fenómenos. Así que me puse en la ardua búsqueda y como tenía el concepto y la amistad de ciertas enfermeras, empecé a preguntar para qué compañeras suyas quisieran hablar. ¿Y qué fue lo que me encontré? Una gran sorpresa. Muchos testimonios de personas que habían vivido lo imposible en estos hospitales. Hospitales que quizás antiguamente la gente iba a morir, no iban a recuperarse. Esto lo hemos narrado alguna vez aquí en Nébula. Pero que hoy en día por lo menos sí que tenemos una ventaja de que no solamente hay muerte, sino también hay mucha esperanza. Pero no quiere decir que todo sea esperanza, porque también hay mucha muerte, como así veremos y como nos van a relatar las enfermeras. Pero bueno, yo aquí me estoy enrollando mucho. Patricia, ¿tú qué piensas al referente de estos hospitales que hoy en día siguen teniendo pacientes y que de alguna forma parece que pasan fenómenos paranormales? Bueno, es que yo creo que esas cosas nunca van a dejar de pasar en un hospital, ¿no? Date cuenta de todo lo que se vive entre esas paredes, que estamos hablando de nacimientos, de despedidas, de miedos, de esperanzas, de emociones muy fuertes, ¿no? Todo eso es algo que se tiene que quedar por allí rodando. Y obviamente si hablas con médicos, con enfermeros, más de uno nos va a contar que alguna vez ha visto o sentido algo que no les encaja en esa lógica. Pasillos fríos sin motivos, figuras que cruzan y desaparecen, a lo mejor una llamada desde una habitación vacía. Y bueno, pues como vamos a ver, que sea sugestión o no, lo cierto es que todos estos hospitales tienen un ambiente muy especial, como si guardaran historias que nunca terminarán de irse. Mira, fíjate que yo recuerdo, ahora que has dicho todo esto, ha venido a mi mente de golpe un caso concreto. Evidente, este sí que no lo tengo, por ejemplo, en audio, registrado en audio como el de las enfermeras. En este caso era un médico que había certificado la muerte de un paciente. Horas más tarde, este buen hombre, pues bueno, certificó la muerte y tal, él se quedó trabajando y tuvo que bajar a planta baja, muy cerquita donde estaba el mortuorio, donde ponen los cuerpos, en esas neveras o congeladores, y tuvo que bajar no sé por qué motivo, y lo que le pareció muy curioso, una persona totalmente escéptica, tengo que deciros, una persona completamente escéptica. Y lo curioso fue que cuando bajó a aquella planta mortuoria, se cruzó con una persona
en los pasillos que él definió completamente como la persona que había certificado momentos antes que había fallecido en planta. Aquello fue tan escandaloso y tan surrealista para esta persona. Imaginar, hablamos de un médico, fue tan surrealista que aquel médico se marchó, colgó su bata y se fue hasta el día siguiente porque no quiso seguir trabajando más en aquel día. Alguien completamente escéptico, pero que el misterio le había encontrado para demostrarle de alguna forma que aquello podía existir. Y esto sí que recuerdo que me lo explicaron y decía, madre mía, esto es un testimonio increíble. Pero sí que es cierto que esta persona, dado su escepticismo y dado, pues bueno, su profesionalidad o no profesionalidad o su nombre, evidentemente no quiso salir en antena a explicar y narrar. No por ello, no quiere decir que yo no pueda narrarlo sin llegar a decir, por ejemplo, el nombre de este médico. Y luego recuerdo también otro caso muy concreto, que fue una enfermera. En este caso, fijaros, una enfermera que no estaba en momentos críticos, sino que estaba, como bien has dicho, en los nacimientos. Momento alegre, momento feliz. Pero en ocasiones es cierto que también aquellos bebés, por malformaciones, por nacimiento, por enfermedades que pueden arrastrar desde el propio útero materno, acaban falleciendo. Es curioso que unos días antes uno de estos bebés falleció, dado la tristeza que esto puede generar, ¿no? Porque a lo mejor entendemos mayormente que una persona con 90 años acabe marchando al otro lado, pero un bebé quizás sea de más difícil entendimiento. Bueno, pues recuerdo que aquella enfermera decía que ellos en la sala donde aquel bebé acabó falleciendo había como una especie de armario. En aquel armario es curioso porque a los pocos de haber fallecido empezaron a escuchar un bebé llorar. Claro, imaginemos esas enfermeras volviéndose locas diciendo, ¿dónde está el bebé que está llorando en esta sala? Una sala completamente quirúrgica, una sala completamente, una sala de hospital. Incluso llegaron a abrir el armario. En el momento que abrieron el armario, aquel bebé parece que dejó de llorar, pero dentro de aquel armario no había nadie. Buscaron y buscaron por toda aquella sala, incluso con las salas contiguas. No había ningún bebé llorando. Casualmente, como he dicho, un día antes o 2 días antes, en aquella sala, aquella fría sala de hospital, había fallecido un recién nacido. Pero estos son muchas historias que nos llegan, son historias que tenemos. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar con las profesionales, en este caso, que sean ellas de su propia voz lo que nos cuenten qué ocurren en esas guardias de noche. ¿Y por qué guardias de noche? Insisto, pensemos un hospital. Cualquier hospital que conozcamos de cualquier ciudad española. El paso de gente es continuo. Murmullo, gente que habla, gente que pregunta, gente que va de un lado para otro, pacientes que entran, pacientes que salen, familiares que van a ver a pacientes. Imaginemos el trasiego de paseantes y de gente que está alrededor de un hospital. Pero cuando llega la noche, muy pocos dejan quedarse, quizás un acompañante por enfermo. Y esto hace que dentro de esa paz y de esa calma, el fenómeno extraño resulte más evidente que a lo largo del día con tanta gente alrededor. Y yo creo que esto es lo principal. Así que nos metemos de lleno con la primera enfermera. Y nos vamos, como estaba en Cataluña en ese momento las investigaciones, al Hospital de Calella, el denominado Hospital de Sant Jaume. Y esto es lo que nos cuenta una profesional de la medicina. Bueno, pues empezamos. Tú trabajas en el Hospital de Calella. ¿Qué función tienes? Soy enfermera diplomada. Ajá. Hace muchos años que trabajé en el turno de noche como enfermera diplomada en la unidad de medicina interna. Sí, durante el día con el movimiento y la ebullición de la gente, de familiares, el ir y venir, el pase de visita y todo esto, pues no se percibe, pero por la noche que hay mucha más quietud, está todo más en silencio, hay más oscuridad porque se apagan las luces, pues parece que tiene que haber algún indicio, algún signo, pues se hace más evidente.
Cuando empecé a trabajar de noche ya me advirtieron que en las habitaciones aisladas, tanto del 15 como del 16, pues que siempre había como una leyenda urbana de que siempre pasaban cosas extrañas. ¿Y esta habitación aislada qué es lo que es? Esta habitación aislada es una habitación individual con una cama que se aprovecha, va dirigida pues para para ingresar esos pacientes que necesitan estar aislados, ya sea por una enfermedad terminal, ya sea por una enfermedad infecciosa, y entonces pues tiene muchas más posibilidades de que allí pues fallezca un paciente, porque siempre pues ponemos a aquellos pacientes que están a punto de fallecer. Que están peor. Entonces, bueno, me comentaron que en estas habitaciones pues pasaba pues algo especial. Y bueno, yo empecé a trabajar, estuve como unos 4 años de noche. Y bueno, sí, que presencié varias veces que se encendía el timbre de alarma, el botón de alarma de la habitación sin haber nadie dentro, estando la habitación libre de enfermo, y encenderse sola, apagar el timbre desde el control y la habitación, claro, sabiendo que no hay nadie, y comprobar que no pasaba nada y que no había nadie y que nadie te estaba gastando ninguna broma. También tenemos una televisión en cada habitación. Pues en esta habitación, pues a veces se encendía sola, sin monedas, sin mando y sin ninguna persona física que lo pudiera controlar. La apagábamos y nos íbamos. Una vez me había pasado a mí, digo, acompáñame, y siempre íbamos dos a apagar la tele o el timbre. Y cuando llegabais allí, como entiendo que es una televisión con monedas y todo, sí, ¿podéis apagarlo bien? ¿No había ningún problema? Cogíamos un mando y íbamos, lo apagábamos, ya está. Esto igual me pasó un par de veces en los 4 o 5 años que estuve de noche. ¿Y nunca se dio un par de que puede haber un error eléctrico? Nunca. Ya era sabido por algunos que a veces pasaban este tipo de cosas en esta habitación. Y yo lo alego pues como que ha habido más muertes de enfermos terminales en estas habitaciones, pues que es más fácil que suceda. Pues sí, en una ocasión había en una habitación doble, solo había un enfermo, la otra cama estaba libre, y había en una cama un enfermo terminal que estaba a punto un señor muy malito, estaba muy mayor y estaba a punto de morirse. Entonces yo bajé a cenar, tenemos media hora para cenar, bajé a cenar y mi compañera se quedó en la planta. Cuando yo subí, me encuentro a lo lejos el camillero que está entrando en la habitación y nos está llamando por nuestro nombre, un poco alterado. Entonces yo llego a la habitación y nos mira con mucha sorpresa. Porque yo entro a la habitación y luego mi compañera entra, que venía de otra habitación, que le había llamado otro enfermo, y bueno, nos empieza a gritar, se empieza a asustar, y yo cuando entro veo, aparte de mi compañero un poco alterado, que la cama donde estaba esa persona que acababa de fallecer ya, pues empieza a moverse, arriba y abajo. Es una cama eléctrica que va con mandos en las barandillas hay unos mandos, es eléctrica, que solamente apretando digitalmente se puede mover. Entonces estaba moviendo y mi compañero estaba un poco alterado porque se creía que estábamos gastando una broma o queríamos hacerle pasar un poco de miedo, y cuando se dio cuenta de que en aquella habitación solo estaba la persona que acaba de fallecer, pues se dio cuenta de que eso era algo extraño que habitualmente no sucedía. Nunca. Esa cama funcionaba perfectamente, no tenía ningún fallo, ni dejó de funcionar, y fue algo puntual que vimos que se movía sola, con el difunto encima. Y sin nadie que lo estuviera, nada externo que aparentemente lo pudiera manipular. En otra ocasión estaba por la noche preparando sueros, de espaldas al control de enfermería, toda la sala oscura, solo con la luz del control de enfermería, y yo estaba muy concentrado de espaldas, preparando la sueroterapia con unos cálculos que hacíamos las enfermeras, y entonces me paré porque me vino la sensación de que había alguien a mi lado y como que nos estaba observando
como que éramos sus enfermeras y como, un poco como con cariño. Una sensación exactamente igual como si de repente se acerca alguien por detrás. Y aunque tú no lo estés viendo, estás sintiendo la presencia, el calor, no sé cómo llamarlo, su energía. Y me sorprendió porque en ese momento estaba bastante concentrada a nivel mental, haciendo unos cálculos. Y me sorprendió porque fue tan fuerte que me despistó de hacer los cálculos para llevar mi atención a esta sensación que tuve. Claro, te giraste. Y me giré y no había absolutamente nadie. Además estaba sola en la sala, el médico de guardia estaba abajo y mi compañera estaba cenando. Y te cambió la sensación, aquella tranquilidad de que puedes ser un paciente, a ver, no ver nadie. A no ver nadie, bueno, como lo que me llegó fue una sensación de como amorosa, como de mira cómo nos están cuidando, no fue una sensación terrorífica de oh, qué susto. Fue una sensación agradable. Pero claro, me sorprendió porque cuando me giré no había nadie. Fue un poco de leyenda urbana sobre alguna habitación. Lo veíamos con normalidad porque el tema de la muerte lo tenemos bastante al día, ¿no? Porque siempre en el hospital fallecen personas y es un tema que está bastante, que no es tabú para nosotros. Lo que sí es tabú es que fuera algo más a nivel de energías, a nivel de más espirituales, entonces sí que es un tema tabú. Si alguna vez alguien comenta algo, es pues por pura anécdota, leyenda urbana, y todo el mundo pues le quita hierro al asunto, incluso te dejan un poco como de loco. Pero yo creo que hay como una conspiración de silencio, ¿no? A cierto modo, sobre estos temas. Y has comentado también que tuviste una experiencia en otro hospital. En otro hospital, cuando yo estaba haciendo de acompañante, de usuaria, estaba haciendo de acompañante y me quedé esa noche a dormir en el sofá y noté cómo me estiraban de la punta de los pies. ¿Te despertaste? Y me desperté, sí. No sentí miedo, no sentí angustia ni nada, pero fue una sensación extraña y como de que habían más personas, más seres en aquella habitación. Bueno, lo primero que quiero deciros es que, bueno, como ya habéis imaginado, las voces están distorsionadas porque en el momento que se hicieron estas grabaciones, estas personas estaban en activo y estaban trabajando en el hospital en ese momento y claro, bueno, pues no preferían seguir en el anonimato, digamos. Y en cuanto al testimonio, pues madre mía, impactante, me parece alucinante. Como tú muy bien has dicho antes, o sea, yo no creo que durante las noches la actividad se haga más grande, simplemente que durante la noche es cuando realmente nos damos cuenta de ella, ¿no? Como hemos dicho antes, pues ese silencio ya, ese dejar de hablar de la gente, los rumores, las máquinas que suenan por todas partes, el ruido que se mete de la calle también, de los coches, de todo. Por la noche todo esto, en el momento que disminuye, es cuando nos damos cuenta de lo que hay detrás. Y como os he dicho, me parece un testimonio alucinante. Me ha dejado muy impactada, sobre todo, lo de la habitación esta doble en la que acababa de fallecer una persona que estaba en la cama. Y cuando entra el compañero, la cama está subiendo y bajando, literalmente, sin que nadie la toque, ni tenga ningún fallo mecánico, ni nada. O sea, no sé, supongo que estar ahí en ese momento tiene que ser una sensación impactante y que te marca, ¿eh? Claro, porque son esas camas que pues suben y bajan, evidentemente. Claro, la pregunta hubiera sido, si la persona que está encima de la cama está viva, y aunque no toque ningún botón se acciona, pues puedes pensar en un fallo mecánico. Pero claro, si esa cama luego tampoco, como yo le pregunté, ¿no? Hubo más fallos mecánicos, y decía, no. Aquella cama funcionó perfectamente tiempo después y sin ningún tipo de problema. Fue en el momento que la persona estaba fallecida encima de aquella cama. Pero fíjate que hay una cosa que yo he apuntado aquí de toda esa entrevista y que se va a repetir a lo largo de todas las entrevistas que yo he realizado a nivel de las enfermeras. Y es que esta chica lo dice muy bien, la conspiración del silencio. Es decir, ocurren este tipo de cosas en todos los hospitales
pero hay como una conspiración que se prohíbe el hecho o que no se dice o que no se cuenta qué es lo que pasa. Incluso más adelante tenemos una enfermera que nos llega a relatar y me llega a decir que el miedo es una de las cosas que juega en su contra. Imaginemos que todo esto acaba saliendo a la luz, todo esto se acaba sabiendo. Si yo tengo que ir a trabajar a un hospital y tengo cierta aprensión a este tipo de fenómenos, imaginar qué mal lo puedo pasar durante la noche. Yo ahora mismo estoy recordando además que poco tiempo después me entrevisté con el presidente de Tanatopraxia de España, que estaba precisamente en Barcelona, y me reuní también con varios tanatopractores de la ciudad de Barcelona. Y os recordaré además, porque estaba muy cerca de Sancho de Ávila, en un bar nos citamos todos, porque yo quería preguntarles, siguiendo dentro de ese ámbito, siguiendo como la pista del muerto, ¿no? Empezamos con el fallecido en el hospital, continuamos con la tanatopraxia. Pues imaginar que me contaron muchísimas historias, pero una de las principales cosas que me dijeron es: Raúl, te explicamos esto como algo casual, como algo que ocurre, porque si nosotros tuviéramos que pensar todo lo que nos pasa en el momento que estamos trabajando, dice, no podríamos trabajar. De hecho, recuerdo un chico que me llegaba a decir que, bueno, eran instalaciones viejas, ahí en Sancho de Ávila, antes de la reforma que ha tenido hace poco y demás, y que incluso pues echaban esa culpa pues a las instalaciones viejas y demás, que se les apagaban las luces, que se caían cosas, bueno, es algo, etcétera, que te puede marcar un antes y un después en el fenómeno paranormal o el fenómeno cuanto más extraño. Y el chico me decía, mira, cuando me pasa esto, lo que hago es, me voy a la puerta, que está el seguridad, me fumo un cigarro con el seguridad, me relajo durante 10 minutos y luego vuelvo otra vez a estar con la persona. Y algo que también me quedó me impactó de esas entrevistas con los tanatopractores también en este sentido. Me he ido de enfermeras a tanatopractores, pero bueno, para que entendáis un poco cuando uno sigue las pistas, ¿no? Que me decía que ellos tenían la capacidad de, cuando tocaban a una persona, transmitir cómo había sido el fallecimiento. Es decir, si la persona había sufrido, si no había sufrido, simplemente con el tacto y ver cuando toqueteaban a la persona para arreglarla, para prepararla, etcétera. Es algo increíble, que aquello me quedó como un poco como grabado a fuego. Pero sobre todo grabado a fuego, ¿por qué quiero decir esto? Porque quizás esa conspiración del silencio no es otra cosa que el intentar ahuyentar esos miedos que se puede tener en un puesto laboral. Porque, vamos a ver, es que tenemos también ahora mismo un segundo testimonio que yo creo que deja la piel de gallina. Pues sí, eso es. Ahora vamos a ir con otra de las profesionales que trabaja ni más ni menos que en el Val d'Hebron. Y nos va a contar cosas que ya veréis, no os va a dejar indiferentes. Val d'Hebron, además, antiguo, creo que se llamaba Generalísimo Franco. Lo puse en la historia de Enigma Barcino, del libro Enigma Barcino, porque recojo también esta historia de esta enfermera, evidentemente. Porque, fijaros, antes hemos dicho que hemos distorsionado las voces de todas. Bueno, se distorsionaron en su momento por un tema de que estaban todavía en activo en aquel momento. Esta persona que vais a escuchar hoy en día está jubilada hace ya unos años, pero cuando se hizo la entrevista todavía estaba en activo. Así que también se distorsiona la voz. Y lo que cuenta, y lo que nos cuenta, de uno de los principales y más famosos hospitales de Barcelona, ahí es nada. Bueno, empezamos, si te parece, con la planta, con el padre. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasaba? Bueno, creo que era en la novena, en los quirófanos de la novena planta, que se oían ruidos, se oían voces, se caían las cosas al suelo, desaparecían cajas de quirófano, se cerraban los ascensores y no se podía entrar, con lo cual la gente tenía miedo, porque si te quedas en el ascensor a las 3 de la mañana, pues tienes miedo. Y entonces la gente no quiso ya volver a operar allí, no se atrevían a operar allí, hasta que tuvo que venir un sacerdote y tuvo que hacer allí, bueno, pues un exorcismo, unos rituales,
hasta que desaparecieron estas voces y estos ruidos y lo solucionó. Porque allí no se podía operar, no quería entrar nadie, ni médicos, ni enfermería, ni limpieza, ni auxiliares, ni nada. Escuchaban ruidos, se escuchaban gritos, se caían las cosas, se abrían las cajas de quirófano, se cerraban las puertas del ascensor, las puertas del quirófano, cosas raras. Pero fue porque la dirección lo pidió. Sí, había pasado algunas veces que si teníamos a alguien que estaba a punto de morirse, a punto de irse, pues se nos abrían las cortinas y no se cerraban. Y de repente se abría una, tú ibas y la entornabas un poco por respeto a esta persona y se volvía a abrir. Y se abría la del lado también. Entonces tú ibas, cerrabas un poco y se volvía a abrir. Al final lo dejabas. Claro, porque esto está demostradísimo que cuando un paciente sabes que se va a marchar, que se va a ir, no puedes interponerte. Tienes que dejarlo ir. Porque ya es su hora, ya él quiere marcharse. Y si tú te pones a los pies de la cama, pues tú estás interfiriendo, estás poniendo una barrera para que se vaya libremente, como tampoco puedes cogerlo, porque no le estás dejando ir libremente, no le estás dejando marcharse. Entonces incluso algunas veces poniéndote a los lados y cogiéndolo, hemos visto cómo se hacía el electroplano y se volvía a reiniciar el electro. Cuando tú lo has dejado y ya lo has soltado totalmente, se ha puesto plano y ya está. Ocurre que muchas veces, y esto sí lo he visto yo, a mí me pasó una vez, que se va, pero luego lo ves. Ves una sombra. Esto sí lo he visto yo. No se va tranquilo. O sea, se va porque al final tiene que morirse o se muere. ¿Qué le cuesta, ¿Qué le cuesta? Porque yo he visto que se reiniciaban electros. Pero luego ves, yo lo he visto como sombras, cuando ya incluso se han llevado el cadáver y todo eso, los ves allí. No se han ido en paz. Esto lo he visto yo, en las columnas de la REA. Y una cosita, vamos a la cuarta planta. ¿Qué ocurre en esta cuarta planta? Está el enfermero de la bata blanca, pero desde hace muchos años. Y entonces este señor, pues, aparece en los ascensores y se va para las habitaciones y desaparece. Y luego hay otro sitio también, en un anexo, en el que sale del pasillo y se mete siempre en los almacenes y desaparece. Creo que es una experiencia que seguís a este... Sí, lo seguimos hasta el almacén y no estaba. Tenía puerta el almacén, abrió la puerta. Estaba la puerta abierta, normalmente siempre está abierta, y bueno, pues claro, lo seguimos y no estaba, no había nada. ¿Y los más veteranos? Se notaba, no sé si fue una interpretación nuestra, mucho frío aquella noche en el almacén, frío, pero no sé, ya no lo sé, no sé decirte, pero se notaba mucho frío. Siempre que lo hemos visto así en el pasillo de los anexos, se nota frío. Y los veteranos creo que comentan quién puede ser este enfermero de la bata blanca. ¿Qué te han llegado a comentar a ti? ¿Quién puede ser? Dicen que un paciente que murió y que era enfermero y que todavía está allí. Dicen. Y es conocido por gran parte de los profesionales. Sí. ¿Cómo se toman los profesionales esta visión? Nada, te quedas quieto. Porque impresiona. Te quedas quieto de pasarla así. Te quedas quieto. Sí. Te
quedas quieto, la verdad. Y creo que te has contado también una experiencia que te ocurrió a ti, concretamente, al ir por un pasillo. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues sí, yo iba justamente al almacén y acababa de morir una persona. No se lo habían llevado todavía porque esperamos a que venga la familia. Siempre por delicadeza se les llama y si tardan, están fuera o lo que sea, pues esperamos a que venga la familia. Y me llamaron por mi nombre. Yo le había llevado a este paciente. Yo le había llevado. ¿Y conociste esa voz? Sí. Sí, era un hombre. Era un hombre un poco mayor ya, sí. Clarísimo, y claro, yo en aquel momento, pues imagínate, se te ponen los pelos de punta. Y después piensas, bueno, no tienes que asustarte, no pasa nada. Igual se quería despedir o darme las gracias. Es que incluso te pueden dar las gracias por todo, ¿no? Y yo lo asumí en el sentido positivo de que me quería dar las gracias. Pero me llevó un susto morrocotudo. Me acuerdo, una noche se nos murió una monja y era una monja vasca. Entonces, bueno, en aquella época estaban las monjas por allí y tal, que se murió esta monja. Y no la podían llevar hasta el cabo de unas horas. Y estaba en una habitación sola. Cerramos la puerta para que, no sé si pasaba alguien por respeto, tal. La puerta se abría. Cerramos otra vez la puerta y la puerta se abrió. Cerramos la puerta, al final la dejamos abierta. Cuando se llevaron a la señora, a la monja, bueno, ya vinieron el personal de limpieza, todo esto, tal, la puerta ya se cerró. Eso es verdad. ¿Cuántas veces pudiste llegar a cerrar la puerta? Sí, yo 3. Otra compañera mía, sí, unas 4 veces, yo 3. ¿Y esa puerta, pasado el tiempo, quiero decir, nada, nunca se ha vuelto a abrir más? Como si nada, aquí no ha pasado nada. Y claro, callados porque esto si se entera el que viene detrás, pues te da la risa de decir, me voy a ver esta habitación, no, vamos, yo no iría. Y sobre todo, yo tenía una compañera mía que trabajaba en onco de noche y explicaba muchas cosas. Onco es un paciente muy difícil. Los pacientes de onco normalmente no quieren morirse, no quieren irse y es un paciente muy especial, muy especial. Y ahí pasan muchas cosas también en onco, ya lo creo. Y llega un momento en que convives ya, pues bueno, pues ya tienes más o menos tus precauciones y tus cosas, pero convives ya de manera casi tristemente habitual. Por ejemplo, si te muere alguien y tú notas cuando sales a ducharnos y ponernos como si puede ser un poco de vinagre o cosas así. Sí, es verdad. Porque notas que te llevas algo, es que depende mucho de cómo muere una persona o cómo muere otra, es que depende muchísimo. Hay quien muere en paz y hay quien no quiere morirse y no muere en paz. Del universo hasta la Tierra, así es Nebula, analizando el misterio. Raúl Sacrés, amigo de leyendas, de montañas y de meigas, investigadora, enigma, Monserratus y pasión. Con él va Patricia, su compañera infatigable, con esa voz angélica y la fuerza de un ciclón. Nébula, un programa de misterio buscando respuestas, desde Egipto hasta el Montseny, Torres Albana, Sierra, todos son historias narradas por dos grandes, Patricia Alonso, Raúl Sacrés. ¿Acaso no lo crees? No busques más, Nébula te atrapará. Raúl Sacrés, ¿acaso no lo crees? No busques más, Nébula te atrapará. Del universo hasta la Tierra, así es Nebula, analizando el misterio. Bueno, ¿qué os había dicho? Que no os iba a dejar indiferentes, ¿verdad? Madre mía, qué testimonio. O sea, empezamos por unos quirófanos que hay que exorcizar, ni más ni menos. La 9ª planta. En la 9ª planta, o sea,
esto sí que es desde luego conspiración del silencio, porque no me fastidie, o sea, un lugar al que no quiere ir nadie a trabajar, nadie quiere entrar allí, cosas que se caen, ruidos, voces, los ascensores que se quedan, las puertas atrancadas, gritos. Madre mía, o sea, me parece, como os digo, siempre me parece de película, vamos. Pero tú imagínate lo que estamos hablando, ¿eh? Médicos, cirujanos que no quieren subir a esa planta porque les da miedo. Claro, es que tú imagínate estar operando, no sé, a corazón abierto, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero y escuchar en la sala de al lado a lo mejor un grito desgarrador. Tú imagínate también para el cirujano dentro de la tranquilidad. Es decir, ¿cómo trabajas en una tranquilidad así? Cuando se caen las cosas, escuchas gritos, escuchas de todo. Y más cuando sabes que no hay nadie en la sala de al lado. Y bueno, ya lo de... Mira, yo cuando me lo comentaba esta chica, yo os dais cuenta de que yo hago preguntas de cosas que me han ido relatando y cuando le ponemos la cámara pues voy un poco guiando lo que son esas entrevistas para que vaya explicando las cosas que he ido recogiendo a lo largo de una entrevista previa. Y claro, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es ese enfermero de la bata blanca. Aquí no lo dice, pero yo recuerdo que cuando yo le pregunté más en privado, sin la cámara delante, sin los micrófonos, me decía, no, pero si es que es conocido. Dice, nosotros sabemos quién es. Era, fíjate, creo que ni siquiera todavía se llamaba Vall d'Hebron, que todavía se llamaba mejor General Franco, creo, Generalísimo Franco, algo así, lo que era el hospital. Y era un enfermero que trabajaba, que tuvo una enfermedad, estuvo hasta el último momento prácticamente trabajando, pese a que estaba enfermo, y yo creo que sigue haciendo la misma rutina que hacía como enfermero. O sea, que subir al ascensor, abrir las puertas, salir, pasearse por delante del control de enfermeras, pasearse por el pasillo de pacientes, llegar hasta el almacén y ahí desaparecer. Y ojo con lo que dice. El día que lo seguimos notamos un frío totalmente extraño en aquel almacén. La bajada siempre de temperatura que alguna vez hemos también nombrado y hemos dicho. Bueno, pero en ningún momento ella dice tampoco que interactúe con ellos, ¿no? Por eso te digo que esto sí que podríamos llegar a decir que es algo residual, es algo que se repite un día y otro. Es, digamos, una escena de una película, ¿no? Que está pasando de continuo. O sea, porque no se ve que sea una entidad en ese momento inteligente que esté interactuando con la gente que está allí, como hemos visto en otras ocasiones. De hecho, ella cuando me lo relata siempre me dice que cuando pasa por delante del control de enfermeras y de médicos, pasa por delante pero nunca las mira. Es decir, jamás ha dirigido una mirada directamente a las enfermeras o un saludo o algo. Y yo entiendo que a lo mejor en algún momento con alguna enfermera nueva, algún personal nuevo que llegara esa noche, si se encontró con esa situación, a lo mejor algo le diría, pero evidentemente a aquel personaje, vamos a llamarlo así, ese enfermero de la bata blanca, que los antiguos conocían y que ya lo tenían como por costumbre que se paseara, pues evidentemente le llamaría la atención y no contestaría ni diría nada. Así que ahí tenemos en esa cuarta planta al enfermero de la bata blanca. Nosotros estamos dando un poco como alerta. Ahora cualquier persona que mejor por desgracia acabe ingresada en la cuarta planta, no tengáis miedo. Ya veis que esto ocurre durante muchísimos años y no pasa absolutamente nada. Bueno, no tengáis miedo. Te recuerdo lo del box al que se le abren las cortinas cuando alguien va a fallecer. O sea, no me quedaría yo muy a gusto si me meten ahí en un box y veo que la cortina se abre sola, ¿eh? Bueno, y no contento con esto, en ambos casos también hablan siempre... Bueno, todos hemos visitado hospital, por desgracia, en algún momento y hemos visto los televisores que hay. Son televisores que, aparte de que funcionan con un mando, también tienes que echar unas monedas o comprar unos tickets para que te den cierto tiempo de visionado de televisión. Vamos, luego dicen que la sanidad tampoco genera dinero. Bueno, ¿a dónde irá ese dinero de los parking, de las televisiones? Bueno, es igual, no vamos a entrar en polémica. No vamos a meternos en esos charcos. No voy a entrar en polémica, pero bueno, a lo que voy es que es necesario primero lo que sería un mando a distancia para poder encenderlo y lo segundo, que tú eches monedas o que pagues el ticket conforme para que te den tantas horas de televisión. Y estamos hablando la capacidad de poder encender con dos medidas de seguridad, que sería el mando, el enchufe y las monedas, y aquello se sigue encendiendo de forma extraña y casual.
Y luego la parte un poco más complicada que comenta es la planta de oncología, que dice que tiene compañeras que han trabajado mucho tiempo en oncología, que es un lugar donde ocurren muchos fenómenos porque el paciente oncológico se intenta aferrar a la vida de manera tremenda, pero es verdad que muchas veces el cáncer, por desgracia, atrapa a las personas y nos deja prácticamente sin vida. De hecho, en esa entrevista también hay unos comentarios que ella me dice, y es que ella, por ejemplo, ha trabajado mucho en traumatología, ¿de acuerdo? Y en traumatología dice que también ocurren muchos fenómenos. ¿Por qué? Y ella me lo relataba así. Me dice, tú, Raúl, imagínate que vas en tu coche. Y dice, en un segundo tienes un accidente de tráfico. Tú prácticamente no te has dado ni cuenta de ese accidente de tráfico. O has tenido una caída, no te has dado ni cuenta, lo que sea. Acabas en traumatología, evidentemente. A lo mejor nunca recuperas la conciencia. Y el no recuperar esa conciencia de lo que te ha pasado implica que todavía estés ahí. Como incluso cuando ha dicho, a mí me pareció impresionante el ritual de las enfermeras de no ponerse nunca los pies, siempre los laterales, y no sujetar a nadie. Sí, eso me ha parecido muy fuerte. Incluso ha habido un momento que me ha dado hasta un escalofrío cuando la estaba escuchando, ¿no? Porque yo no lo había escuchado eso nunca, lo de no ponerse a los pies de la cama e incluso no coger al paciente, no agarrarlo, ¿no? Porque no te puedes interponer entre él y su marcha. Porque si lo haces, como dice ella, digamos que ese paciente no se va en paz. Incluso cuando el cuerpo ya no está en la habitación, han llegado a ver sombras que se quedan precisamente por eso, porque no le han dejado marcharse en paz. Eso me ha parecido, me ha descolocado mucho, la verdad. Y ya te digo, porque la entrevista está cortada, pero ella decía que los televisores, los timbres, todo esto, cuando cometías el error de estar en esos pies o sujetar al paciente, en esas habitaciones, cuando cometías esos errores, ocurrían cosas. Por eso se acostumbraron. Y hablamos de una persona, y lo digo alto y claro, que lleva más de 40 años de profesión de enfermera en un hospital que se llama la Vall d'Hebron, que ha visto de todo y todos los colores, como para que tener esa especie de ritualística ante la muerte. Pero bueno, si seguimos hospitales, yo creo que si no nos vamos a alargar en lo que sería el tiempo que tenemos en este Nébula, y nos vamos ahora mismo a otro hospital, un hospital que es enorme, que incluso me hablaban de alas que estaban cerradas y que esas alas, bueno, pese a que estaban cerradas y que estaban en reformas, pues se daban golpes, se movían camillas, se movían sillas de ruedas. Pero bueno, yo creo que mejor que atendamos esa llamada telefónica que yo tuve y a ver qué es lo que nos cuenta. Bien, ya que tenemos aquí al teléfono, creo recordar que llevas unos 20 años trabajando en el ámbito de la sanidad. Sí. Y bien, ¿qué es lo más fuerte que te ha pasado, que has podido vivir en un hospital? Lo más fuerte que me ha sucedido es que estábamos haciendo la higiene de un enfermo y me tocaron la espalda. Me tocaron la espalda y efectivamente pues a la señora le dije, Carmen, espera un momento. Y conforme yo dije, espera un momento, me di cuenta que la señora de al lado no podía haber llegado a mi espalda. Entonces miré a mi compañera como diciendo, y ella me dijo, te han tocado la espalda. O sea, he visto que la cortina se movía, entonces me giré para atrás, giré la cortina, efectivamente Carmen no podía llegar a mi espalda y estaba mal. Le había sucedido algo y tuvimos que llamar al médico de urgencia, se la derivó y Carmen volvió, reingresó. A quien me tocó la espalda le salvó la vida. Nos avisaron de que había sucedido algo. ¿Y cuando viste las cortinas, no había ningún acompañante con esta señora? Nadie. Nuestra cara fue un poema, porque cuando dije, Carmen, sí, espera, fue quien me ha tocado. No te das cuenta que es quien me ha tocado. No ha podido ser ella. Y mi compañera está igual. De hecho, ella se quedó intacta, no se movió. Yo giré la cortina porque yo le dije, corre, porque
porque claro, no estaba pues mal, convulsionando, estaba mal. Y la señora reingresó y bueno, se puso bien. Tuvo un guía o alguien ahí con ella que nos avisó de que tenía un problema. ¿Y esta señora en qué estado estaba? ¿Cómo se encontraba cuando abristeis la cortina? Estaba mal, esa señora estaba con mascarilla, bueno, con unas medidas y bueno, se puso mal, como si la de la cama mal, tuvimos que llamar corriendo al médico, atenderla rápidamente y bueno, la familia pasó a la tarde a decirnos que gracias, porque la derivaron a otro hospital, que gracias porque si no llegamos a estar allí no hubiera vivido. Y entonces alguien hubo con ella que tocó mi espalda para avisar que nos diéramos cuenta. Quiero recordar que me hablaste que una compañera tuya tuvo una experiencia también en una habitación. En esa habitación pues encienden timbres y no han tocado. Sí, notas como que el ambiente está cargado. Hay habitaciones en que notas que no es reflejo, en que notas, ¿no? Que no son de energía. Y si hay una compañera pues que sí, que hay timbres que suenan o que oye ruidos si no puede haber nadie. Pero ya llega un momento, a la noche te acostumbras. En un hospital supongo que hay muchas almas vagando. ¿Y estas situaciones, en algún momento las comentáis con las compañeras? Como norma general no. Es como algo que la gente no suele hablar, a no ser, pues como a mí que me pasó, pero bueno, tampoco lo comentamos, Quedó en algo como para nosotras porque es como que parece que te van a tratar de estar loca, ¿no? Que no es sensible a poder recibir, pues es mejor caerlo. Cuando hablamos anteriormente me explicaste una situación que vivió una compañera tuya en una habitación. Ella vio a una señora, pues ella estaba en enfermería, entonces vio a una señora pasar y dijo, disculpe, ¿dónde va? Que le ha pedido la habitación. Entonces en eso que llegaba su compañera dijo, ¿con quién hablar? Entonces ella, en ese momento, pues ella miró y ya como que ya no la vio, ¿no? Entonces vio que lo que ella había visto no podía ver la otra. Se quedó, dijo, no, nada. Pero sí que vio a una persona. Sí, de hecho está que ella de vez en cuando ponía ella igual una vela o le daba como un poco de rollo y sí había gente que... Y normalmente cuando os ocurren estas experiencias en conjunto, ¿soléis comentarlo así en petit comité? En esa planta hay gente pues que no quiere ir, ¿no? Que sí, por eso son temas que no se hablan. Si no, todo el mundo estaría con miedo trabajando. Entonces no se suele hablar. Yo pienso que la persona que nota o le sucede algo como en mi caso, me tocaron la espalda, me tocaron el hombro, que me dieron un golpecito, pam. Pienso que la persona no lo cuenta porque te van a tratar de que no puede ser, ¿no? Entonces no se cuenta para que me diga miedo. Ya que estamos, ¿conoces de profesionales que tengan miedo a subir, a entrar a alguna habitación, alguna planta, algún lugar concreto del hospital? De eso no... Sé que hay compañeras que han pedido, por favor, en esa planta no pongas, no puedes poner en otra, me da como miedo. Entonces evitan ponerte y ya está. Ha quedado todo. ¿Alguna planta, todas estas que pueden ir a un hospital, da más miedo a los profesionales que otra? Y claro, es más concentrado en una zona que estuvo cerrada a tiempo, que ahí es todo lo que ha sucedido ha sido alrededor de esa zona, ¿no? Por lo menos que yo conozca. Y esta planta que estaba cerrada, anteriormente, ¿qué se realizaba en ella? ¿Operaciones? ¿Qué tipo de trabajo se realizaba en esa planta? Es convalescencia, es un hospital de convalescencia. Gente que viene a hacer rehabilitación, que viene de una operación, que viene a recuperarse. Bueno, pues este ha sido el testimonio de otro de los profesionales, ¿no? del sector de la medicina, en concreto de una de las auxiliares de clínica del Hospital de Belvitge, con más de 20 años de experiencia.
Y qué historia más bonita, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho pensar que esa mujer salvó su vida porque no había llegado su hora y ahí había alguien, bueno, pues cuidando de ella, digamos, su ángel de la guarda especial para avisar a alguien, ¿no?, de aquí y decirle, oye, mira a ver qué está pasando, que a esta no nos toca llevárnosla todavía. Es muy curioso, fíjate que, además, por si no habéis entendido bien, ya que es una llamada telefónica que se grabó y demás, ella dice que está con la compañera, que está haciendo una higiene, ella cierra la cortina, es una habitación doble, y nota cómo por detrás de la cortina le golpean la espalda, ella acto seguido se gira, abre la cortina y ve que la señora está tumbada en la cama y es imposible que nadie la haya tocado porque no hay nadie más. Y en ese momento, cuando ve a la paciente, a la otra señora, se da cuenta de que pues está quizás agonizando prácticamente y el buscar esa ayuda le salva la vida y por eso los familiares le estuvieron tan agradecidos. Como dices tú, un ángel de la guarda o la misma señora que se proyectó de alguna forma para avisar de que algo le estaba pasando y que a lo mejor no lo iba a contar y que quizás, como dices tú, cuando no es tu hora, no es tu hora. Pero fíjate, otra de las cosas que lo que he dicho antes al principio, ella habla de el miedo al trabajo, que no se comenta ni en petit comité ni en máximo comité por tener miedo a ir a trabajar. Hay lugares en los cuales la gente no quiere entrar solo, hay habitaciones, como hemos escuchado al principio, destinadas a pacientes que van a fallecer, que ocurren esos fenómenos, como pasa en el hospital de Calella, aquellas habitaciones, que están destinadas simplemente pues a tener a esos pacientes en los últimos momentos. O incluso aquella monja, ¿no?, que parecía que no quería que le cerraran la puerta, que la abría completamente en la Vall d'Hebron. Pero mira, me voy a lanzar. Muchos no sé si conocéis o no conocéis mi faceta laboral en este sentido, pero yo he estado mucho tiempo trabajando en la ciudad de Barcelona en urgencias y emergencias sociales de Barcelona. Esto conlleva que una de las tareas que teníamos era ayudar en el momento que no se podía o que no podían atender al servicio de teleasistencia. Para que no lo sepa, el servicio de teleasistencia es el botoncito, es como un colgante que va conectado al teléfono para personas mayores por si se caen y están solos o necesitan pedir a algún médico. Cuando había caídas y, por ejemplo, el servicio de asistencia no llegaba, nos llamaban a nosotros urgencias y íbamos a buscar, en ocasiones ir a buscar las llaves o en otras a lo mejor pues el marido o la mujer nos podía abrir la puerta. Pues en este concreto tuvimos que ir a buscar las llaves. Yo y un compañero nos dan un aviso, como tantas otras veces, de una persona que se ha caído al suelo. Vamos a buscar las llaves a la central, nos presentamos en el domicilio, abrimos la puerta y una de las cosas que siempre hacemos es llamar por el nombre a la persona que se ha caído, que sabemos que vive ahí. ¿Por qué? Por tal de dar tranquilidad de que somos, en este caso, el servicio de emergencias y que la persona pues esté tranquila porque la llamamos por su nombre. Si fuera un ladrón, evidentemente a lo mejor no la llamaría por su nombre. Y lo curioso es que nadie en aquel momento nos respondía. Cruzamos el umbral de aquella puerta y en la oscuridad vimos una especie de pasillo y que del pasillo se proyectaba, digamos, una luz que sería una habitación. Bueno, pues nosotros vamos hacia esa habitación y encontramos lo que es una habitación con una camita individual, pero la señora supuestamente que se había caído no estaba. Nosotros continuamos llamando, María, 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 y justo en la puerta de al lado, en la parte oscura, porque salía el haz de luz proyectaba, digamos, al pasillo, digamos, como si fuera un cuadrado, pues justo en la puerta de al lado, que era el baño, vimos como unas piernecitas y ahí estaba la señora tumbada. Rápidamente encendimos la luz y yo quizás, a lo mejor gente profesional del ámbito de la sanidad sabe lo que voy a decir. Cuando la muerte está muy cerca de la persona, la tendencia de la persona es como a perfilar lo que sería la nariz, lo que son las orejas, es decir, es como que se acaba como más en punta. No sabría definirlo del todo, pero cuando hemos visto la muerte muchas veces cara a cara, por desgracia, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Claro, nosotros cuando vemos aquella situación y que la señora no respondía, intentamos reanimar. Rápidamente nos echamos al suelo, intentamos hablar con ella y parecía que en un momento dado empezaba a entrar otra vez en sí, la incorporamos, la sentamos, miramos constantes y demás, y es cierto que, pues en un momento dado, al sentarla, aquella perfilación de la nariz, de las orejas y demás,
acabó redondeándose para recuperar su forma facial más natural, para así que nos podamos entender. Yo me quedo con la paciente y nosotros como emergencia social, al ser personas mayores que viven sola, tenemos la tendencia a revisar lo que sería la vivienda. Abrimos nevera para que tengan alimento, para que tengan, bueno, pues lo mínimo imprescindible para poder vivir y que tengan todo tipo de comodidades en ese sentido, o que la casa esté dignamente adaptada a la persona. Bueno, pues mientras que yo me quedo atendiendo a la mujer, mi compañero va a hacer como una especie como de ruta. Bueno, me ayuda a levantarla, yo me quedo sujetando a la señora y poquito a poco va caminando conmigo hasta que conseguimos llegar a la cama y yo la siento en la cama. Mi compañero se va a hacer aquella ruta por lo que es la vivienda y al cabo de pocos minutos aparece, recuerdo perfectamente la imagen, en el quicio de la puerta, ahí debajo, iluminando. Yo no sé si era la luz o no era la luz, pero aparece completamente pálido. A todo esto, tengo que decir que la mujer, en todo momento, cuando nosotros llegamos y cuando la estamos atendiendo en el suelo, nos decía: chicos, menos mal que habéis llegado, porque la chica me decía que no ibais a llegar. Claro, la chica, nosotros entendimos en todo momento que la chica podía ser la del teleasistencia, que a lo mejor estaba diciendo que podíamos tardar más o menos, pero nunca, jamás, en teleasistencia se va a decir a una paciente que no va a llegar. ¿Esto cómo se dice? Porque el teléfono está con una especie como de altavoz que se sitúa estratégicamente para que cualquier parte del piso la persona pueda hablar, ser escuchada, y al mismo tiempo que el altavoz también la persona te pueda escuchar desde cualquier parte de la vivienda. Entonces ella nos decía: la chica me estaba diciendo que no ibais a llegar. La chica me decía que no ibais a llegar. Ante tales palabras nosotros nunca imaginamos nada raro, sino simplemente decíamos: no sabemos qué telefonista ha cogido esta mujer, pero vamos, o sea, lo que en lugar de tranquilizarla, la ha preocupado más. Entonces, en el momento que sea mi compañero, yo me quedo hablando con la mujer y digo: ¿pero qué le decía a esta chica? Digo: la chica del teléfono. Y me dice: no, la chica que estaba sentada a mi lado. Si tiene que estar por aquí en casa, que no se ha ido todavía. Y digo: ¿cómo que una chica? Digo: pero usted vive sola. Sí, pero había una chica sentada aquí a mi lado, morena, con el pelo rizado, que se ha sentado a mi lado y que me decía que no ibais a llegar, que llegaríais tarde, que no ibais a llegar. Como digo, la acabo sentando yo en la cama y aparece mi compañero completamente pálido. Y me mira y me dice: ya está. Y sin mediar palabra, es cierto que tomo la alternativa de ir a darme yo una vuelta por la vivienda. Pero normalmente, fijaros, vas con linterna muchas veces y demás, a veces no haces de falta ni que enciendas la luz, muchas veces, pero en aquella casa tuve la necesidad imperiosa de encender las luces, no sé si por lo que me ha dicho la abuela o por qué, pero tuve la necesidad imperiosa de encender las luces por allí por donde iba. Y cuando ya bajamos al vehículo, dejamos a la señora en perfecto estado, bien, controlamos todo. Cuando ya cerramos la puerta, la dejamos otra vez en su camita para que durmiera, descansara y demás, y todo con la medicación tomada, cuando bajamos al coche, nos vamos a hacer un cigarro, y me dice el compañero: lo que te voy a contar, porque sabía que me dedicaba al tema de la divulgación del misterio, dice: lo que te voy a contar, solo te pido que no lo cuentes nunca, por lo menos si lo cuentas que nunca des mi nombre. Dice: porque lo negaré siempre. Dice: pero cuando yo me he ido a dar una vuelta, dice, al llegar al comedor, he visto la sombra de una persona, cómo corría, cómo llegaba hasta la ventana, cómo la cortina se movía y cómo esa persona se metía detrás de la cortina. Dice: claro, yo he ido con la linterna detrás pensándose que sería, yo que sé, un ladrón, que sería un familiar, alguien. He abierto la cortina en la cual he visto que alguien se metía dentro y ahí no había nadie. En ese momento me he dado media vuelta y donde estabas tú, Raúl, y me he puesto ahí y me he quedado en la luz ahí con la abuela, dice, porque no quería moverme de ahí hasta que nos marcháramos. Así que yo no sé qué es lo que pasó. Yo no puedo decir qué es lo que aquella mujer vio o aquella chica que estaba sentada a su lado mientras que ella estaba tirada en el suelo y prácticamente, como os digo, viendo la muerte venir. Esto me ocurrió a mí y os lo puedo contar tal cual os lo estoy relatando porque lo vimos así, en este caso con el compañero. Yo no vi aquella forma que se escondía detrás de las cortinas. Sí que noté una sensación extraña
Sí que vi esa cara prácticamente de la muerte reflejada en aquella señora, y cuando la incorporamos y cuando llegamos, pues yo creo que le dimos una segunda oportunidad, dado que la supuesta persona, aquella chica morena, le decía que no íbamos a llegar a tiempo. Y yo creo que falló por pocos minutos quizás. Y después de esta experiencia, Raúl Sacrés os desea buenas noches a todos y felices sueños. Pero fíjate que, aunque suene muy aterrador, tener una chica sentada al lado de la persona mayor que yo creo que estaba con un pie en una nube, como quien diría, es cierto que nunca lo relató esta mujer como algo malo. O sea, no se sentía amenazada. Es curioso. Le estaba dando unas malas noticias de que no íbamos a llegar. Eso es lo que ella relataba. Pero la cosa quedó ahí. Que la estaba acompañando mientras que nosotros llegábamos. Es decir, no sé si fue alucinación o no alucinación, pero lo que está claro, lo que no fue alucinación, fue lo que mi compañero vio, y eso sí que puedo dar fe. Otra persona dirá, pues claro, en ese momento que estaba la mujer caída, pues una alucinación de que estaba viendo, bueno, pero hubiera sido más sencillo ver, no sé, a un familiar, a una sobrina o una nieta, o vaya usted a saber, ¿no? Porque dice una chica morena. Y claro, además es curioso porque luego cuando picamos nosotros al teleasistencia, quien nos responde es un chico, ni siquiera era una chica que estaba también de guardia en aquel momento, y dices, bueno, pues entonces ya es que esto me cuadra del todo, o sea, no es una voz de chica la que le ha contestado, es una voz de un chico en todo momento, pues no sé. Pero vamos, que como he dicho en un primer momento, es una experiencia que narro aquí, y si mi compañero me está escuchando, igual me está odiando en este momento, o igual al mismo tiempo se alegra de que realmente lo cuente. Al final, entre tantas historias extrañas y momentos que se quedan grabados, los hospitales nos recuerdan algo profundamente humano, que somos frágiles, que estamos de paso y que cada vida toca a otra de maneras que a veces ni imaginamos. Puede que algunas presencias sean solo ecos del miedo o del cansancio, o tal vez algo más. Pero sea como sea, detrás de cada sombra y cada susurro, hay personas que lucharon, que amaron, que dejaron huellas. Y también están quienes siguen ahí, los profesionales que día a día sostienen vidas y emociones ajenas, cargando a veces con más de lo que se ve. En medio de lo inexplicable, ellos son la luz firme en un lugar donde conviven el dolor, la esperanza y a veces lo que no sabemos nombrar. Quizás por eso los hospitales conmueven tanto, porque no solo guardan historias, sino que también guardan humanidad. Y hasta aquí llegamos una semana más de Nébula. En este caso no desde el firmamento hacia la tierra, en este caso desde los hospitales y sus rincones, con sus luces y sombras. En ocasiones más sombras que luces, en este caso. Se ha narrado, se ha explicado, incluso experiencias personales propiamente, me he lanzado a explicar aquellas que de alguna forma, trabajando en las largas noches del CUES, y desde aquí mando un saludo a toda la gente del CUES, porque hacen un trabajo excepcional, pero al mismo tiempo poco reconocido. Quizás sí, en ocasiones, pero no siempre. Y de cara incluso a las condiciones laborales, pues tampoco. Y ahora que estoy fuera, pues lo digo con voz alta y clara. En el CUES cuidamos de las personas, cuidamos de las familias, cuidamos de las personas que han tenido un pequeño traspiés en la vida, incluso a veces con la propia muerte, apoyándolas psicológicamente. Yo creo que es un servicio que tenía que estar puesto en lo más alto directamente de lo que sería el sistema más orgulloso, vamos a llamarlo de alguna forma, junto con todos los servicios de emergencias. Así que desde aquí, pues honrar y admirar a esos profesionales que siguen dando la talla día a día, 24/7, durante los 365 días del año. Os mando un fuerte abrazo a todos los del CUES. Y sobre todo a esos oyentes también me gustaría deciros una cosa. Esperamos vuestras experiencias. Sabemos que hay muchísimas experiencias en hospitales, en geriátricos, en tantos y tantos lugares que yo creo que estamos esperando ansiosos. Tenéis 2 vías de contacto. Una sería Nébula, el podcast 2024 @gmail.com, o bien también tenemos un teléfono abierto para que nos digáis
lo que pensáis, lo escribáis o lo mandéis por WhatsApp mediante un mensaje de voz al 613 30 86 97. Repito, 613 30 86 97. Esperamos vuestras experiencias, vuestras sensaciones, vuestras críticas. Lo que queráis contarnos, tenéis vías abiertas. Así que nos escuchamos dentro de 7 días. El misterio volverá, quizás sí, desde el firmamento hacia la tierra, para narrar y escuchar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Hasta luego. Del universo hasta la Tierra, así es Nebula, analizando el misterio. Raúl Sacrés, amigo de leyendas, de montañas y de meigas, investigadora, Enigma, Monserratus y pasión. Con él va Patricia, su compañera infatigable, con esa voz angélica y la fuerza de un ciclón. Nebula, un programa de misterio buscando respuestas, desde Egipto hasta el Montseny, Torres Albana, Sierra, todos son historias narradas por dos grandes, Patricia Alonso, Raúl Sacrés. ¿Acaso no lo crees? No busques más, Nebula te atrapará. Raúl Sacrés, ¿acaso no lo crees? No busques más, Nebula te atrapará. Del universo hasta la Tierra, así es Nebula, analizando el misterio.